gusto recibirlos y en lo particular en nombre de la Coordinación Nacional de Formación de Cuadros de Evento de Venezuela, el equipo que me acompaña, el Malí Maucó y Anderson Riverol y mi persona Pedro Ruchurtu, pues estamos muy complacidos de tenerlos acá y que hayan podido asistir, precisamente porque hoy es una ocasión muy especial, no solamente porque nos visita una gran amiga que ya está prácticamente cerrando su agenda luego de unos días muy intensos en Venezuela, con unas ganas enormes de venir hasta que finalmente lo pudo concretar, y han sido pues unos días muy intensos y sé que se ha llevado por un lado desde luego una impresión bastante particular de lo que incluso han sido sus otras visitas en el pasado y darse cuenta de los estragos de este régimen que ha causado en el país, pero también se ha dado cuenta de la fuerza que existe en cada uno de los venezolanos y desde luego en cada una de las personas que creen y defienden la libertad todos los días en Venezuela. Antonella Martí, que nos visita de Rosario, Argentina, es internacionalista egresada de la Universidad Abierta Interamericana, es autora de 2 libros bajo el sello editorial Unión Editorial, a saber, La dictadura intelectual populista, el rol de los think tanks liberales en el cambio social, del año 2016, y Lo que todo revolucionario del siglo XXI debe saber, sobre sus hipocresías, enriquecimientos, fracasos, mentiras y otras cosas, de este año, que por cierto pues la ha llevado ya a recorrer gran parte de América Latina en los últimos días, precisamente presentando ese libro, y no podía faltar su visita a Venezuela, donde además es prácticamente el laboratorio y donde puede evidenciar a primera mano todo lo que allí testimonia el libro, ¿no? Además se desempeña actualmente como asesora del Senado de la Nación Argentina, es investigadora encargada del área de América Latina de la Fundación Libertad de Argentina y es Latin American Fellows de Atlas Network. Y además, como digo yo, lo comenzamos informalmente, antes que cualquier otra biografía podemos decir que es venezolana, porque todos quienes la seguimos sabemos que es una ardua seguidora de Vente Venezuela, no solamente en sus ideas y de sus líderes, sino pues desde luego la lucha que estamos dando. Y es muy importante, creo que esta visita de Antonella en este momento nos da una bocanada de aire fresco a quienes estamos luchando. Ella tiene, dentro de su propia juventud, también tiene una gran experiencia investigando, manejando el tema de las ideas de la libertad y pues comparando modelos y precisamente ganando argumentos que le dan la razón a las ideas de libertad y por supuesto nos van a seguir inspirando para seguir luchando en Venezuela. Así que sin más preámbulos, bienvenida Antonella a Vente Venezuela, la Casa de la Libertad. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, gracias Pedro, gracias a todo el equipo de Vente Venezuela, no solamente de Caracas, sino también de todo el interior, porque sé que hay varios chicos, varios equipos como el de Valencia que vinieron para acá. La idea de hoy es empezar hablando un poco, y como comentaba Pedro, ¿no? Del rol de las ideas, de la libertad, y por ahí hacer esta distinción entre las ideas liberales y las ideas populistas, ¿no? O el efecto principalmente que pueden tener estas ideas o estas cuestiones de políticas públicas, no solamente sobre las sociedades, sino también sobre los individuos puntualmente, ¿no? Y el bienestar y el desarrollo de distintas sociedades en las que se apliquen. Por ahí empezar comentando un poco sobre ciertos aspectos de la cuestión revolucionaria, ¿no? Por ahí un poco más en lo que va del segundo libro, como mencionabas, que se titula Lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber, y yo le agregué ese subtítulo sobre sus fracasos, enriquecimientos, mentiras y otras cosas, ¿no? Porque eso es algo que siempre hay que tener en cuenta, además de las hipocresías de este tipo de personajes con los que tenemos muchas veces que convivir, ¿no? A lo largo de América Latina. Entonces la cuestión es por ahí pensar algunos conceptos sobre revolución, socialismo, las ideas del socialismo del siglo XXI, el populismo y principalmente esto que hablábamos, ¿no? Este socialismo del siglo XXI y los daños que le ha hecho a nuestra región, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto, vemos cómo se ha ido moviendo el eje, ¿no? En la región desde esas políticas públicas socialistas que tanto se implementaron, ¿no? A partir del año 2000, de este nuevo siglo, con personajes como Fidel Castro, Hugo Chávez, que ya venían todas tramadas desde antes, obviamente después vamos a comentar un poco sobre esa cuestión, pero los distintos líderes populistas que hemos tenido a lo largo de nuestra región, en Argentina, el caso, por supuesto, del matrimonio Kirchner. Entonces, vemos cómo se ha ido moviendo ese eje
hoy en día y en estos últimos años, por suerte, y después de mucho esfuerzo en distintos países hacia políticas públicas que tienen una tendencia a defender la libertad económica, la libertad política, la libertad individual, el Estado de Derecho, ¿no? Los derechos de propiedad, que también son muy importantes para el desarrollo de una economía, de un país, de una sociedad. Entonces vemos cómo se han ido abandonando las políticas públicas socialistas, o los sistemas, o los regímenes socialistas, pero insisto siempre en que hay que tener en cuenta que tenemos vigentes 4 regímenes que son crudos, que son muy duros en términos de violencia, de escasez, de genocidios, de todo lo que termina generando al fin y al cabo este socialismo a lo largo de la historia. Yo siempre insisto mucho en el eje Cuba-Venezuela, y después de eso Nicaragua, Bolivia, países que todavía no pueden salir de estas ideologías, a pesar de que nuestra región se está moviendo hacia un sistema de economías más libres. Sobre la idea de revolución, yo siempre insisto un poco en esto de que, de cómo podemos identificar lo que viene a representar la idea de revolución. Nosotros sabemos que por ahí la podemos entender como un cambio radical, un cambio por ahí estructural, ¿no? Por así decirlo, en términos sociales, económicos, culturales, políticos, en cualquier país. Pero además de eso, hoy en día la idea de revolución, y mucho más en nuestra región, viene a representar una idea por ahí marxista, ¿no? Y esta es otra de las cosas que ha logrado, una de las victorias que ha tenido el socialismo, ¿no? Cómo se ha ido tomando palabras, cómo ha ido tergiversando ideas y manipulando el mensaje a favor de su sistema. Entonces a mí me gusta identificar, y esto es algo que menciono bastante en el segundo libro, identificar 2 grupos de revoluciones que hemos tenido a lo largo de la historia, a lo largo del mundo, en distintos países. Un primer grupo que ha respetado las ideas, lo que hablábamos antes, ¿no? De la libertad, las ideas del respeto por el mercado, del respeto por el derecho de los ciudadanos a comerciar, a intercambiar bienes y servicios, derechos políticos, el Estado de Derecho, ¿no? La mismísima división de los poderes, el respeto por una constitución. Y ese primer grupo, a mí me gusta por ahí mencionar 3 revoluciones puntuales, ¿no? Que han sido la revolución norteamericana, la Revolución Gloriosa de Inglaterra, que hay que tener siempre en cuenta que no muchas veces se menciona, y la Revolución Industrial, ¿no? Que viene a marcar un punto clave a partir de la historia, no solamente en Inglaterra, obviamente, y en los países que se dio, sino a lo largo de todo el mundo y a lo largo de toda la humanidad, el impacto que tuvo eso. Eso por un lado, ¿no? Ese es el primer grupo. Y el segundo grupo, que a mí me gusta por ahí marcar esta tendencia, esta división, y además después ver y aplicar y entender cuáles han sido los resultados al fin y al cabo, porque todo creo que hay que terminar evaluándolo por los resultados que tienen. Entonces este segundo grupo de revoluciones, a mí me gusta mencionar 3 revoluciones puntuales, que son la bolchevique, en 1917, la revolución cubana y la revolución bolivariana, ¿no? Y estas vienen a ser este grupo de 3 revoluciones que han sido, yo siempre insisto, nefastas para el mundo, principalmente porque a partir de estas 3 ideas, a partir de estas 3 revoluciones, en América Latina tuvimos que, lamentablemente, adoptar muchas de las ideas y muchas de las teorías y muchas de las metodologías de este segundo grupo de revoluciones históricas que hemos tenido, ¿no? Y bueno, después de esta cuestión, y de la que quiero después hacer un poquito de hincapié, ¿no? de la cuestión de los términos, de cómo se manipula y se tergiversa la palabra, ¿no? La idea de revolución, y hoy viene a representar prácticamente una idea marxista, ¿no? Y el revolucionario viene a ser una persona de izquierdas. Eso por un lado. Y además, este típico revolucionario, del que también menciono y hablo mucho en el libro, este revolucionario del siglo XXI, presenta además una característica bien interesante, ¿no? Que es la hipocresía, como les decía al principio. Pero hipocresía, ¿por qué? Porque vemos que para estos personajes hay dictaduras buenas, hay dictaduras malas, hay vidas que valen, vidas que no valen, derechos humanos que valen, derechos humanos que no valen, según quién sea el gobernante, ¿no? Según quién sea el sistema o la ideología que impera en tal país, ¿no? Y yo siempre insisto cómo además este típico personaje socialista del siglo XXI que insiste constantemente en defender revoluciones como la revolución cubana o la bolivariana, y las defienden a rajatabla, ¿sí? A pesar de no haber vivido nunca en ese tipo de sistemas, cómo tienen esta hipocresía, y principalmente en cuestión de derechos humanos y mucho también sobre derechos
de las mujeres, ¿no? Porque son personas que se la pasan hablando y llenándose la boca sobre los derechos humanos, los derechos de las mujeres, pero de las damas de blanco en Cuba, por ejemplo, no dicen nada. O de las golpizas que le han dado a María Corina Machado tampoco dicen nada. Es como que para ellos hay algunas mujeres a las que está bien pronunciarse si las hacen, pero a otras no. Y lo mismo sobre la democracia. Este típico personaje tiene esa hipocresía de llenarse la boca hablando de la democracia y de lo importante que es respetar el sistema democrático, pero puede haber una isla acá a unos kilómetros donde gobiernan las mismas personas desde hace 60 años y ni una sola palabra, ¿no? O este mismo país donde gobiernan las mismas personas hace 20 años, donde se han intentado sacar por elecciones muchas veces a quienes tienen tomado el poder, porque hoy ya es una toma ilegítima del poder, y no dicen nada. Estos personajes tienen esa hipocresía de no decir nada sobre esto, ¿no? Y ahí es donde radica un poco la cuestión y la esencia de estos personajes. Pero por ahí, para dedicar un rato a los conceptos de socialismo, de lo que viene a representar esta idea del socialismo antes de adentrarnos en el socialismo del siglo XXI, y por ahí para comentar un poco sobre el rol de las ideas. Nosotros sabemos que es una idea, esta ideología, esta teoría socialista, viene a tener su sustento principalmente en dos pensadores, que fueron Marx y Engels, que en el año 1848 escriben su Manifiesto Comunista, que es un librito bien cortito que yo siempre recomiendo para leer y para tener, digamos, fresco en la cabeza, porque es un manual de todo lo que no hay que hacer. O sea, es un manual de todo lo que no hay que hacer si queremos tener un país, una nación, una sociedad exitosa. Entonces, lo que planteaban estos personajes, ¿no? Era cómo se intentaba por ahí reemplazar la sociedad capitalista por una sociedad comunista, pero esa última sociedad comunista tenía primero dos fases distintas, ¿no? Que había que diferenciarla, y de hecho ellos lo hacen esta distinción dentro del Manifiesto Comunista, ¿no? Primero estaba la primera fase, que era la fase socialista, y la segunda fase, que si llegaba a ese mundo ideal, era la fase comunista. Entonces, en la primera fase, en la fase del socialismo, había que implementar, y esto también, insisto, está en este manifiesto, en este librito de estos personajes, había que aplicar 10 cuestiones bien puntuales, y quiero por ahí, siempre por ahí intento repasarlas y por ahí enunciarlas, porque si uno ve, es hoy en día la teoría de estos personajes aplicada a la práctica en muchos de estos países, y principalmente en países como Venezuela o como Cuba. Marx y Engels hablaban de, primero, en la primera fase lo que había que hacer era abolir la propiedad privada, algo que muchos sabemos y muchos creo que en este país entienden que ha pasado y saben que ha pasado. Abolir la propiedad privada. Aumentar los impuestos, aumentar la carga tributaria y quitar cada vez más a las personas que generan. Abolir la herencia, confiscar el dinero de los migrantes, centralizar los créditos, es decir, que uno solo se podía endeudar con el Estado, ¿no? En la eliminación de los bancos. Y otra cuestión bien importante, y que creo que es la clave que ha sido también para que estos sistemas puedan implementarse y llevarse a cabo, otro de los puntos entre este listado de 10 cuestiones que proponen estos personajes, es la toma de los medios de comunicación, ¿no? Eliminar la libertad de expresión, prácticamente. La expropiación de empresas, la distribución igualitaria del trabajo, ¿no? Y después otras cuestiones bien puntuales, como la educación gratuita, ¿no? Igual yo siempre insisto, no hay nada gratis, todo se paga, todo alguien lo tiene que pagar, porque no hay tal cosa como dinero del Estado. Entonces, hablaban de esta educación gratuita, pero, insisto, le agregaban algo, un pequeño detalle, que era que había que los jóvenes que recibían esa educación tenían que remunerar de alguna manera al Estado revolucionario porque el Estado le brindó esa educación, ¿no? Y eso es algo que pasa también en Cuba. A mí me gusta mucho hablar siempre sobre este mito que es la educación cubana, ¿no? O la salud cubana, porque yo le pregunto siempre a estos socialistas de este siglo XXI, por ahí en debates, o sea, si verdaderamente se animarían a mandar a sus hijos a una escuela en Cuba, a una escuela acá en Venezuela, o si se atenderían en un hospital cubano o en un hospital venezolano donde no hay medicinas, donde no hay alcohol, donde no hay
anestesia, donde no se puede tratar ninguna enfermedad, donde hoy la gente se muere por enfermedades tan simples que además son curables, ¿no? Y así ha pasado en Cuba 60 años, ¿no? Y parece que también los latinoamericanos nos hemos acostumbrado un poco a eso. Creo que ahí hay cierto sentido de responsabilidad. Pero ese es un punto por ahí de lo que viene a representar este mito de la salud cubana. Pero sobre la educación, y esto es por ahí a lo que quería hacer hincapié, porque es algo que mencionan estos personajes Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, esta cuestión de la educación en Cuba. O sea, hay que estudiar verdaderamente cómo es que funciona ese sistema, o no funciona ese sistema educativo. Yo esto lo he comentado y lo he charlado con muchos cubanos. De hecho, en diciembre estuve en un viaje en La Habana, donde me reuní con distintas partes de la disidencia y muchos jóvenes, y me contaban cómo la universidad es prácticamente un mito. Primero porque los cubanos para estudiar, o sea, tienen principalmente una bajada de línea, digamos, un manual que tienen que estudiar, donde no se escuchan otras voces que no sean las voces que defienden la revolución o este sistema marxista del que hablaban Marx y Engels. Y además de todo eso, cuando los cubanos terminan de cursar la universidad, tienen que dedicarle 3 años, a partir de ese momento, al Estado. Es decir, tienen que trabajar 3 años para el Estado. Y una vez que cumplen con esos 3 años para el Estado, donde les pagan un salario de $8, una vez que cumplen con esos 3 años, es ahí cuando les entregan el título. Entonces vemos cómo hay un sistema tan perverso y también cómo ha habido un mensaje que se inventó y que maquilló perfectamente la izquierda sobre esto, ¿no? Porque ¿cuántas son las personas que nos repiten que el sistema de salud cubano, el sistema educativo y que en Cuba están las mejores universidades? Y bueno, el mensaje que todos sabemos, ¿no? Pero entonces, partiendo un poco sobre la cuestión de esto que hablábamos de las distintas fases, lo que nos decían estos personajes era que una vez que se alcanzaban esos 10 puntos de los que hablábamos recién, se iba a llegar a la segunda fase donde nacía, supuestamente, un hombre nuevo. Y acá hay que hacer hincapié porque esta idea del hombre nuevo es algo que no hay que pasar por alto, ¿no? Porque tiene también muchas similitudes con lo que es y lo que fue el nacionalsocialismo, ¿no? Esta idea de no estar de acuerdo, es una ideología del comunismo que no está de acuerdo con la naturaleza humana. Hay que partir por ahí, o sea, no está de acuerdo con los incentivos de los seres humanos, no está de acuerdo con la naturaleza humana, entonces propone, como decía el mismísimo Che Guevara, crear ese hombre nuevo. Entonces en esa segunda fase aparecía el hombre nuevo, iban a también desaparecer cuestiones como el Estado, supuestamente el Estado iba a desaparecer la propiedad privada, iba a desaparecer el dinero al llegar a ese comunismo. Y lo que vemos hoy, evidentemente, a lo largo de la historia, en cada intento de marxismo a lo largo del mundo, es que el Estado no desapareció, sino que se agigantó cada vez más, como pasó en la Unión Soviética, donde teníamos un Estado agigantado, policial, que perseguía, lo mismo en países como Cuba, países como Venezuela, donde el Estado es cada vez más grande y pesado, y está cada vez más presente en la vida diaria del ser humano. Y lo mismo con la propiedad privada, ¿no? Porque parece ser que la propiedad privada no desaparece, sino que pasa a manos de los que manejan el poder. No por nada, yo siempre digo la cifra esta de cómo Fidel Castro se murió con una fortuna de casi $900 millones, ¿no? Y nadie dice nada sobre esto. O sea, son personajes que se la pasan criticando a la riqueza, pero y dicen que ser rico es malo, ¿no? Pero después mueren con fortunas y tienen familiares que quedan con grandes fortunas. Y hay interesantes por ahí datos, y de hecho en el libro hay un gráfico donde se puede ver cómo personajes como Kim Jong-un o Fidel Castro o Hugo Chávez terminan teniendo más dinero que personajes como la reina Isabel o George Bush o Ronald Reagan, ¿no? Y esto es todo de datos oficiales, ¿no? Está incluso en la revista Forbes, o sea, no es que estoy inventando y diciendo cosas para... pero sí, es importante tener en cuenta esta hipocresía. Yo insisto mucho en la hipocresía que tienen estos personajes en el mensaje, que evidentemente no viven de la manera que dicen pensar, ¿no? Tienen esta hipocresía. Entonces, además de que no desaparece el Estado, sino que se agiganta, la propiedad privada tampoco desaparece, sino que pasa a las manos de los gobernantes de turno. El dinero tampoco desaparece, porque también pasa
a los bolsillos de estas personas que toman el poder, como vimos recién. Entonces, los primeros en intentar, en probar esta idea que fracasó siempre, fueron obviamente Lenin, ¿no? Stalin después en la Unión Soviética y todo el proceso que llevó con la revolución bolchevique, y Fidel Castro fue el primero en traerla, ¿no? En traer esta idea a la región, en aplicarla en América Latina, aplicarla a rajatablas, y vemos cómo evidentemente esta idea socialista, estas políticas públicas que propone este socialismo, siempre fracasaron. ¿Por qué? Porque se probó, ya insisto, ¿cómo puede ser que todavía la gente siga intentando una y otra vez aplicar lo mismo a pesar de que tenemos datos empíricos de que fracasó? Se probó en más de la mitad del territorio mundial, se probó en sociedades de todo tipo, de todo origen, con religiones también de todo tipo, y el resultado siempre fue el mismo: pobreza, escasez, hambre, genocidios, violencia, muerte, dictadura, siempre. No hay un solo caso en el que el socialismo haya funcionado, ni uno solo, ni uno solo. Y también usan esta manipulación de las ideas y del lenguaje cuando nos dicen que el estado de bienestar en los países nórdicos funciona, cuando en realidad los países nórdicos son los que lideran los rankings de libertad económica, libertad política, libertad individual, estado de derecho, libertad de expresión. ¿Qué tiene que ver eso con el socialismo? Yo no sé, nada, ¿no? Entonces vemos que hay que hacer un trabajo cultural, un trabajo educativo, un trabajo político, un trabajo de formación para quitar y remover esas etiquetas y esos conceptos incomprendidos y peyorativos que tienen muchas palabras, ¿no? Y donde se ha tergiversado y se ha manipulado mucho las ideas. Entonces vemos que hay un evidente fracaso de esta ideología, que además, yo insisto, como ellos tienen dos maneras por ahí principales para acercarse al poder. Una, que es un poco la más nueva, la que más hemos conocido, bueno, también algunas veces en América Latina, esto de llegar al poder por las urnas, para después destruir lo que lo llevó al poder, destruir esa democracia, destruir ese Estado de Derecho, cambiar la Constitución Nacional, cambiar el nombre del país, cambiar la bandera, ¿no? Hacer todas las políticas y estas ocurrencias que vienen a ser prácticamente el humor del gobernante de turno, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, la violencia. Los intentos de golpe de Estado, que hay que tener en cuenta, ¿no? El pasado de muchos líderes populistas, ¿no? Y siempre esta cuestión de la violencia, siempre la violencia como método. No nos olvidemos, y esto también lo dice Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, de usar y avalar la violencia como método. O sea, esto es algo que para ellos está bien. Para la ideología marxista, para la ideología comunista está bien usar la violencia. Es algo que está permitido. De hecho, vemos cómo en Cuba existía la SUMAP, que eran las unidades militares, de la que de hecho Pablo Milanés, el cantautor cubano, dio testimonio de cómo fue estar ahí, donde llevaban a todos los que no comulgaban con el régimen de los hermanos Castro. Bueno, y en la Unión Soviética los gulags. Vemos que siempre, y además lo ocultan perfectamente, porque esto en los libros de historia no se enseña, esto en los colegios no te lo dicen, o sea, hablar de que el comunismo tuvo campos de concentración y que tiene países de rehenes tomados, jamás. Jamás, es algo que no se dice. Entonces por eso es importante que cada uno de ustedes lleven el mensaje, ¿no? Y además hablar de los millones de víctimas que fueron olvidadas y que fueron asesinadas en manos de esta ideología. 100 millones de víctimas a lo largo del mundo que se llevó el comunismo. Y yo esto no lo leí en ni un solo libro de historia, jamás, ni en la universidad, ni en la escuela, y en América Latina no se dice, no se habla, no se cuenta, como que el socialismo tuvo esa inteligencia y también parte mucho de lo que fue Fidel Castro, una estrategia muy, muy importante que tuvo Fidel Castro, aprendida obviamente de Antonio Gramsci, ¿no? Este comunista italiano que decía, tomen la cultura y la educación y el resto se dará por añadidura. Y dicho y hecho. Tomaron la educación y la cultura y vendieron y se camuflaron, ¿no? Y se fueron, digamos, convirtiendo y reinventando para ser hoy lo que son y tener una fachada limpia de que son una ideología bonita, una ideología que va a traer bienestar para la sociedad, donde todos vamos a ser iguales, todos iguales de pobres, eso es lo que no dicen, ¿no? Pero cómo se han camuflado a lo largo del tiempo, eso es algo también que hay que cambiar y revertir. Ahora esto un poco sobre el socialismo, para por ahí ver una idea general de cómo impacta y cuál es la esencia de este socialismo. Y nosotros obviamente en América Latina tenemos hoy por ahí una cercanía
a una palabra o por ahí un concepto agregado a la idea del socialismo, que es este socialismo del siglo XXI. Este socialismo nuevo que viene a reinventarse también, ¿no? Y viene a ser un concepto elaborado, aplicado por Dieterich Stephan en el año 96, un sociólogo alemán, residente en México, que ustedes también conocerán, estarán al tanto. Y es recién en 2005 cuando Hugo Chávez empieza a utilizar este concepto, esta idea del socialismo del siglo XXI, y vemos ahí claramente cómo se quieren desligar, ¿no?, del pasado del socialismo y decir, hay un socialismo nuevo, un socialismo del siglo XXI, estamos renovados. Y a pesar de todo siguen atropellando. ¿Por qué? Porque eso, o sea, es como que vos querés construir una misma casa y querés que se levante, que tenga buenos cimientos, pero lo haces con unos planos que no sirven para nada. La casa se te va a caer, siempre se te va a caer. Si aplicás la misma estructura que no sirve, y los mismos planos que no sirven, y la misma edificación que no sirve, porque sabés que tenés los cálculos mal hechos, que tenés números que no te cierran y estructura que no te dan, la casa se va a caer. Y eso es lo que pasa con el comunismo, que tiene una teoría que no funciona y que está mal diseñada porque va en contra de la naturaleza humana y de los incentivos humanos principalmente. Entonces, obviamente, cuando la lleves a la práctica, va a pasar lo que pasó siempre y lo que pasa hoy acá, de lo que pasa hoy en Cuba. Entonces, esta cuestión del socialismo del siglo XXI la viene a usar a partir de 2015 este personaje tan nefasto que fue Hugo Chávez, en una de esas cumbres regionales donde los líderes populistas se reunían ahí con Cristina Fernández de Kirchner, Néstor, Evo Morales, Correa, todos los amigotes del poder que además se fueron enriqueciendo a partir de los negocios que fueron tejiendo a lo largo de la región de América Latina, porque no nos olvidemos que también han tenido sus redes de corrupción, la corrupción creo que más grande que hemos conocido en la región, con todo lo que es con empresas como, Odebrecht, PDVSA también, muchas empresas que han lamentablemente sido utilizadas y muchos recursos naturales que han sido utilizados para muchas veces pagar las deudas de otros países o para pagar campañas electorales de otros mandatarios a lo largo de esta red de socialismo del siglo XXI, porque después vamos a comentar un poquito cómo viene. Entonces todos estos personajes, todos estos caudillos populistas de este socialismo del siglo XXI vienen a tener por ahí, y a mí me gusta identificar unas 5 características puntuales de estos personajes. Primero, cómo vienen a representar la figura del caudillo, ¿no? La figura del Mesías, un salvador, una especie de Dios, un ente supremo, un superhumano que nos va a venir a salvar de todos los problemas que tenemos. Esa es la primera imagen que dan. Y como además de eso nos dicen, ustedes no hagan nada, yo les doy todo, quédense tranquilos, solo vótenme, no se preocupen, yo les doy, subsidio, todo con plata ajena, porque con la plata de ellos nunca hacen nada, nunca reparten. Entonces vemos cómo estos personajes van creando y fueron creando en nuestra región esa dependencia entre el gobierno y entre el ciudadano. Esa es una de las características que a mí siempre me gusta por ahí tener en cuenta, porque es como lo más clave para entender además la personalidad de estos personajes, ¿no? Cómo funciona la cabeza de este tipo de personajes. Segundo, el control de la realidad. Hay una tendencia por estos personajes a controlar y a manipular la realidad. O sea, crean una realidad ficticia, un mundo ficticio, ¿no? El relato, el famoso relato. Nosotros en Argentina nos decían mandatarios del gobierno anterior que en Alemania había más pobres que en Argentina, ¿no? Nos ocultaban cifras, no nos hablaban de la inflación. De hecho, teníamos un ministro de Economía que decía, y esta es una anécdota súper graciosa pero triste, ¿no? y que muestra lo que fue el gobierno de los Kirchner. En una entrevista que le hace la televisión griega al ministro de Economía kirchnerista, le preguntan por la inflación en Argentina y él dice que hablar de inflación en Argentina era algo complicado, y que pide que corten la entrevista y muy bien la entrevistadora sigue grabando y este ministro dice, me quiero ir. Es como, y el me quiero ir viene a ser hoy un poco el eslogan de lo que fue el gobierno anterior, ¿no? De no querer asumir las responsabilidades, de no querer hablar, de no querer decir las cifras reales y tapar, para que después obviamente le caiga al gobierno siguiente.
Entonces, este relato y esta realidad ficticia que creen es otro punto que hay que tener en cuenta. Y después este cambio, esta sustitución de un estado de derecho por un estado de bienestar, como hablábamos antes, ¿no? Y a mí me gusta hacer ese juego de palabras de un estado de bienestar que termina siendo bienestar nada más para el Estado, ¿no? Bienestar para los que manejan el poder, bienestar para los que tienen empresas cercanas al poder y que están cercanos a los gobernantes de turno. Después el uso del miedo como herramienta, siempre. Siempre van a utilizar el miedo. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner nos decía que había que tenerle miedo a Dios y un poquitito a ella también. Dicho en sus palabras, literal, la estoy citando. Había que tenerle miedo a Dios y un poquito a ella también. Entonces, el uso del miedo para controlar a la sociedad, para controlar al pueblo. Y siempre intentar tomar los medios de comunicación, ¿no? Y vemos que terminan siendo, cómo cumplen es algo de manual, ¿no? Cómo terminan cumpliendo ese mandato que pasaba Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Se van haciendo todo, expropiar, tomar empresas, ir en contra de los medios de comunicación, aumentar impuestos. Entonces, esta manipulación y esta toma de los que le hacen a los medios de comunicación es evidente para, obviamente, buscar controlar y manipular para que ese relato del que hablábamos antes no se les caiga, ¿no? Porque obviamente no les conviene y no les sirve que se les caiga ese relato. Después hay un objetivo puntual que comparten sin duda todos estos líderes populistas a lo largo de la región. Y hay un objetivo central que es el poder. El objetivo de ellos siempre es el poder. Pero no solamente el poder, sino también mantenerse en el poder, ¿no? Porque buscan mantenerse y perpetuarse en el poder. Y no solamente el poder ni perpetuarse en el poder, sino también enriquecerse del poder. Por eso yo siempre digo que para el socialismo gobernar termina siendo su negocio personal, ¿no? A ellos no les interesa la gestión, no les interesa gobernar, ¿no? Les interesa el corto plazo, les interesa poner parches y tener cada vez más poder y hacer de eso su propio negocio para enriquecerse ellos y todo su grupo más cercano. Y después la idea del enemigo, esto es algo que ustedes saben muy bien, o sea, cómo en el mensaje que bajan estos personajes populistas siempre hay un enemigo, externo, interno, lo que sea, pero siempre van a hablar de un enemigo, de un chivo expiatorio al que van a culpar de los males que ellos mismos producen, ¿no? El imperio, los lacayos, el neoliberalismo, la globalización, el mercado, y si sigo no termino más, porque son infinitos estos chivos expiatorios a los que les gusta culpar. Y por último, la oratoria, obviamente, personalidades que pueden pasar horas hablando sobre los temas que se les ocurren y tener además ser expertos en esta tergiversación del lenguaje de la que hablábamos antes, en la manipulación de esas palabras, pero además tienen un componente que los ayuda mucho a ellos, ¿no? Que es el mensaje emocional, o sea, porque llegan con un mensaje emotivo, un mensaje que toca el corazón de la gente, ¿no? Y además te dicen, vienen y te presentan este tipo de soluciones, y digo soluciones entre comillas porque no son soluciones, sino que son parches de corto plazo. Parches de corto plazo que obviamente en algún momento terminan saltando, termina explotando todo, porque pusiste parches, no le diste soluciones reales a los problemas que aquejaban al país. Y después hay una definición que yo siempre la digo y me gusta usarla mucho, y es, o sea, para entender la esencia de este socialismo. Yo siempre digo que el socialista te quiebra las piernas, te da un par de muletas y te dice, ves, si no fuera por mí, vos no podrías caminar, ¿no? Es un poco, digamos, como la esencia de a lo que quieren llegar con sus políticas o con sus sistemas o con su manera de gestionar. Pero aparte de esto y aparte de conceptos o cuestiones por ahí de teoría, yo creo que es importante hacer una revisión de cómo se ha ido gestando esto. Y este socialismo del siglo XXI no es un invento nuevo, no es un invento de este nuevo siglo, sino que es algo pensado y que ya lleva mucho tiempo atrás. Primero, y siempre insisto, en un momento fundamental y una gestión, una operación fundamental que fue la Operación Manuel, lo que se conoce como la Operación Manuel, de la que no se habla mucho. Pero la Operación Manuel fue algo que se inició en Cuba entre Fidel Castro y el Che Guevara en el año 1965, y es algo que ellos mismos cuentan y promueven, o sea que no es algo que me estoy inventando tampoco, ni conspirando.
Pero esta Operación Manuel viene a representar la idea de cómo el Che Guevara iba a ser esa persona que iba a llevar y a exportar la revolución cubana a lo largo de América Latina y a lo largo del mundo, ¿no? Y se iba a disfrazar, y de hecho está la famosa foto donde Fidel Castro le entrega el pasaporte falso al Che Guevara, donde él se llama Ramón Benítez, y uno lo puede ver todo maquillado, todo pintado al Che Guevara, donde él iba a viajar y obviamente llevar la revolución y armar focos guerrilleros. O sea, vemos cómo Cuba, desde el primer momento, está interfiriendo en los asuntos internos de países de América Latina. Y cómo está interviniendo, incluso hoy, en países de América Latina. Países como Venezuela, en los que está presente, en los que tiene tejida su red, y a lo largo de la región. Entonces, primero vemos por ahí esta Operación Manuel de cómo era la idea de llevar y exportar esa revolución que iba a ser la revolución cubana. Después de eso, obviamente, sabemos que en 1990 se da el famoso Foro de Sao Paulo, que viene a ser otro de los hitos por ahí de exportación de esta idea revolucionaria, el famoso Foro de Sao Paulo entre Lula da Silva, uno de los personajes más corruptos de América Latina, presidente de Brasil, y Fidel Castro. Vemos como siempre en cada cosa está Fidel Castro metido en el medio. Como siempre ha estado presente y pensándolo y maquinándolo y desarrollando estrategias sobre esto. Entonces ese famoso Foro de Sao Paulo, que también viene a representar esto, donde se iban a unir los distintos movimientos de izquierda a lo largo de América Latina y los partidos políticos para hacer combate y frente a ese neoliberalismo y todas estas ideas que ellos se vienen a presentar. Pero obviamente, y como sabemos, como viene la historia, llega un momento en el que a Fidel Castro se le acaba ese subsidio soviético, cae obviamente la Unión Soviética porque otra opción no le quedaba a un partido donde se aplica una ideología marxista, va a llevar obviamente a la caída, terminó desapareciendo. O lo mismo pasaba con la Alemania Oriental, ¿no? Yo siempre doy ese ejemplo, o sea, cómo la Alemania Oriental tuvo que levantar un muro que fue el muro de Berlín para que la gente no se escapara de lo que era el socialismo el soviético en la Alemania Oriental, ¿no? Y la gente siempre intentando escaparse, y vemos cómo siempre el ciudadano, siempre el individuo termina buscando sociedades libres, sociedades donde se respete el mercado, la libertad económica, la libertad política, individual, el Estado de Derecho, el derecho de propiedad. O sea, porque hoy no vemos a nadie intentando migrar de acá a Cuba. O sea, ¿quién se va a creer ir a un país como Cuba? No, uno siempre intenta buscar sociedades libres, ¿no? Entonces, vemos cómo a partir de ese momento en el que Fidel Castro se queda sin ese subsidio soviético, una persona además, insisto, muy inteligente, una persona muy maquiavélica, muy estratega, pone su foco, pone su mira en este país. Siempre presente la mira de él en este país porque sabía que acá había ciertos recursos que podían mantenerlo a él, a un país, un sistema que obviamente ya no funcionaba porque el aparato productor en Cuba, obviamente, y en todo país donde se aplica el socialismo no funciona. Pero entonces, ¿cómo él iba a tener los recursos monetarios para financiarse a sí mismo, enriquecerse a sí mismo y además financiar la exportación de una revolución cuando iba a llegar un personaje puntual, un caudillo puntual en este país, que iba a ser el exportador y el caballo de batalla de este socialismo nuevo del siglo XXI a lo largo de América Latina, con el grupo de todos estos exmandatarios populistas de los que hablábamos antes? Esto un poco por ahí las ideas de lo que viene a representar este socialismo del siglo XXI, que insisto, entonces ustedes lo conocen bien y no tiene mucho sentido por ahí que siga ahondando en esto. Pero como además, dentro de esta tendencia, hay ciertas políticas que vienen a ser características, que vienen a ser tendencia dentro de este socialismo del siglo XXI, y creo que por ahí está bueno que hablemos sobre esto porque por ahí tiene un poco que ver con las ideas de la libertad y las políticas públicas de la libertad, que pueden ayudar para que se salga adelante en distintas naciones que van pasando por procesos revolucionarios, procesos marxistas, que obviamente dañan no solo la sociedad, sino la estructura completa de base de un país que hay que reconstruir de cero, ¿no? Entonces, algunas de estas políticas que aplican estos mandatarios y que han aplicado estos mandatarios son por ahí 4 o 5 las que quiero mencionar. Y la primera, la política número 1, es el proteccionismo.
¿no? O sea, la sustitución de las importaciones, el cerrar la frontera, cerrar el mercado, controlar el mercado, o sea, el Estado presente en el comercio, controlando el comercio, decidiendo quién comercia con quién, cuándo, cómo, de qué manera, ¿no? Y acá es otra de las cuestiones en las que tenemos que entender cómo, además, el socialismo ha ido también tergiversando y manipulando ese lenguaje. Veamos la palabra proteccionismo. O sea, pensar y tener conciencia un poco sobre lo que viene a identificar y a representar esta palabra. ¿A quién protege ese proteccionismo? ¿No? Proteccionismo, proteger. Y vemos que evidentemente ese proteccionismo, o sea, termina protegiendo a un grupo de productores o amigos cercanos a los que tienen el poder, ¿no? Pero nunca termina protegiendo a los consumidores, que son al fin y al cabo los que importan en este proceso. ¿Por qué? Porque los consumidores tienen que pagar las consecuencias de este sistema proteccionista, de este sistema de cierre y de cierre comercial. Tienen que acostumbrarse a la escasez, a tener productos más caros, menos diversidad en el mercado, menos calidad, ¿no? Entonces vemos cómo termina perjudicando siempre a las personas equivocadas, siempre al consumidor. O sea, nunca protege al consumidor, nunca protege al individuo, siempre a personajes que están cerca de ese populista de turno y que se benefician de los aranceles, ¿no? Y de todo ese sistema de estructura clientelista que tienen. Y sobre esto a mí siempre me gusta hacer diferencia entre lo que es el proteccionismo, el sistema proteccionista y el sistema de libre mercado. ¿Por qué? Porque el libre mercado tiene una característica puntual e importantísima, y es que el libre mercado es opcional. Y el proteccionismo es obligatorio. ¿Pero por qué digo esto? Porque imaginemos el caso en el que un país adopta políticas económicas de libre mercado, y dentro de ese país hay, supongamos, un grupo de personas que defienden a rajatabla la idea marxista y no quieren cooperar con nadie, no quieren comerciar y quieren encerrarse y producir y vivir solamente de lo que ellos producen. Lo pueden hacer tranquilamente, pueden encerrarse y no comerciar con nadie. En cambio, en un sistema proteccionista, en un sistema de economía cerrada, si uno quiere comerciar, si uno quiere intercambiar bienes y servicios o satisfacer las necesidades de otros, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque te persigue el gobierno, porque tenés regulaciones, porque tenés trabas, porque tenés impuestos, burocracia y todo lo que este sistema socialista conlleva, ¿no? Entonces por ahí es un poco la idea de entender el mercado y entender la diferencia entre lo que es el proteccionismo. Pero sobre el mercado a mí me gusta hacer hincapié en que entendamos o por ahí repensemos lo que viene a representar esta idea de mercado. A mí me pasaba mucho que en la universidad algunos profesores me decían, no, cuando hablaban o mencionaban algo sobre el mercado, me decían el monstruo del mercado o el ogro del mercado. No, y hay que entender hoy que, o sea, el mercado no son ni 5 o 6 multinacionales norteamericanas del imperio que van a venir y nos van a saquear y nos van a dejar en la pobreza extrema. Y tampoco es un monstruo el mercado, no es el ogro del mercado. El mercado somos nosotros, es tan simple y sencillo como eso. O sea, el mercado somos nosotros, individuos, intercambiando bienes y servicios según nuestros gustos y nuestras necesidades a través de lo que es la ley de oferta y demanda. Eso es un mercado. Y un mercado libre es que nosotros podamos hacer todo eso de una manera libre, sin tener un gobierno encima que nos diga que esta botella de agua sale tal y tal cosa y tiene tal y tal precio, o que le quiten ceros a las monedas, o le agreguen, o le hagan todo todas las cosas que le quieren hacer y que intentan hacer estos regímenes que se creen unos entes superiores que conocen y que saben cuáles son las millones de necesidades y gustos de los millones de individuos que cooperan y que intercambian bienes y servicios en el mercado, ¿no? Esa arrogancia, ¿no? de la que nos hablaba también Hayek en su momento, este pensador de la escuela austríaca. Entonces, por ahí entender esta cuestión del mercado que me parece importante. Y después otra política que también usan mucho, a la que recurren mucho estos líderes populistas y que han recurrido estos líderes populistas en la región, y un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Este tema de decretar precios, de controlar los precios, de decir cuánto sale tal y tal cosa. O sea, hay que partir de una realidad, y la realidad es que un precio controlado no es un precio. O sea, no es un precio.
algo que vos controlás y que hay una persona que te dice esto sale esto, eso no es un precio. O sea, el precio es información, es una señal que nos dice por ahí a los consumidores o a los productores dónde comprar, qué comprar, cuándo comprar, dónde invertir, cuándo invertir, ¿no? Y es una señal que se da entre dos partes que quieren intercambiar y satisfacer sus necesidades, ¿no? Uno las satisface, otro. Entonces hay que entender un poco esta cuestión de los precios. Y en ese sentido entender cómo, o sea, si un precio está controlado, obviamente no le va a dar ninguna señal ni información a nadie, ¿no? Sino que va a terminar generando una hecatombe en la economía donde no se van a conocer los precios, donde no se va a saber cuánto es el precio o lo que vale realmente cada cosa. Y así lo que pasa en este tipo de sistemas socialistas. Además que es una política muy antigua el control de precios. De hecho es del año 284 con el emperador Diocleciano en Roma, que dictó, digamos, su edicto, sus distintos precios que había, que él fijaba y que establecían. Entonces vemos que es una política muy, muy, muy antigua. Además pensar quiénes fueron los que aplicaron la política de control de precios. El nacionalsocialismo, la Unión Soviética, Alemania Oriental, los países del socialismo del siglo XXI, Cuba. Entonces, vemos cuáles han sido los casos y cuáles han sido las consecuencias y los resultados de ese tipo de políticas en estos países donde se ha aplicado esto. Y además, algo que no se ve de esta política de control de precios son las pérdidas que al fin y al cabo terminan teniendo los productores. Y todo se resume siempre a una cuestión de incentivos, ¿no? Como, a ver, por ahí pérdidas, ¿por qué? Porque el precio que decreta el gobierno termina siendo más bajo que los costos de producción, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí es que hay cada vez menos incentivos, hay cada vez más violación a la propiedad privada, y este es, digamos, el caldo de cultivo perfecto para que se dé esa famosa escasez, esas filas interminables en los mercados, ¿no? Y así como se va gestando, y como es una cuestión de manual siempre en todo lugar en el que se aplicó. Y otra política bien tradicional, bien típica de estos gobiernos es la emisión monetaria. O sea, imprimir papel, imprimir billetes. Esa es una de las típicas políticas a las que recurren estos personajes, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de por ahí imaginar una economía ficticia en la que hay solamente 2 paquetes por ahí de azúcar. Imaginemos que hay una economía en la que hay solamente 2 paquetes de azúcar nada más y que en circulación hay 100 pesos o 100 bolívares, supongo, ¿no? Obviamente cada paquete va a costar 50 pesos, ¿no? 50 pesos o 50 bolívares. Entonces imaginemos que llega el gobierno y dice, bueno, como quiero aumentar el gasto público, como quiero repartir prebendas y quiero dar subsidios y quiero hacer esto y lo otro, y como tiene además un banco central que no es independiente y que va de la mano y que puede acceder y imprimir y darle el botón de la maquinita cada vez que quiere, imprimir billete, dice, bueno, vamos a agregar 900 pesos más para que circulen en la economía. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con una economía que tiene 100 pesos en circulación. O sea, ¿y qué va a pasar con los paquetes de azúcar? Que cada paquete de azúcar va a pasar a costar 500 pesos. Entonces, eso es lo que va pasando con la inflación. O sea, la emisión monetaria genera inflación. Esa es la primera consecuencia. Se va devaluando la moneda, va perdiendo su valor. Entonces, yo siempre insisto en esto. Imaginemos que cada uno de nosotros tiene una maquinita, ¿no? Tiene por ahí, imaginemos que este iPad viene uno aprieta un botoncito y le salen millones y millones de pesos y millones de pesos. Obviamente que voy a empezar a gastar y comprarme todo y pagar la deuda de otros países, y voy a regalar y regalar y regalar. Imaginemos que cada uno tiene una de estas maquinitas. Obviamente lo que va a pasar es eso, a gastar, 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 cada vez el dinero va a valer menos. Entonces eso es lo que pasa con estos gobiernos que tienen una maquinita y un banco central a disposición para usar y hacer uso y abuso de la moneda, ¿no? Una moneda que va perdiendo cada vez más valor. Y otra política que también es importante para tener en cuenta es la presión tributaria, o sea, recurrir al aumento de los impuestos. Y yo siempre insisto en este concepto de lo que viene a representar los impuestos, ¿no? Para mí el impuesto viene a ser un castigo al éxito, prácticamente, ¿no? Porque parece que vos más generás, más empresas tenés, más empresas abrís, más empleo producís, más empleo genuino generás, y el gobierno más te quiere sacar, más te quiere poner impuestos, más te quiere gravar.
Entonces es como que siempre, insisto, vuelve a ser una cuestión de incentivo. O sea, ¿qué incentivo voy a tener yo de producir o de abrir una empresa si sé que al día siguiente va a venir el gobierno y me va a quitar más de la mitad de lo que yo genero? Lo mismo con los derechos de propiedad. ¿Qué incentivo voy a tener de abrir una empresa o un local si sé que mañana, como no se respetan los derechos de propiedad, va a venir el gobierno y va a decir exprópiese y se va a llevar el local, ¿no? Y eso es lo que va pasando con este tipo de sociedades donde se aplican estos sistemas. No hay incentivos para hacer nada. Y por eso se llega a la situación que se llega, ¿no? Donde la gente se escapa, donde la gente no quiere producir más, ¿no? Ese empresario, ese motor de crecimiento en un país, termina tirando la toalla, ¿no? Dice, ya está, ¿para qué? ¿Qué incentivo tengo? ¿no? Entonces, a partir de todos estos conceptos y estas ideas por ahí de políticas públicas, podemos pensar un poco lo que hablábamos, ¿no? De cómo no hay tal cosa como el dinero estatal, o sea, no hay tal cosa como el dinero del Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque a ver, el gobierno tiene tres maneras puntuales para agarrar dinero, ¿no? Tomar dinero y generar ese gasto público, esa repartija de privilegios, de prebendas que le gusta tanto hacer. Punto número 1, obviamente los impuestos, sacarle a la gente que produce, como vimos recién, la deuda, la emisión monetaria. Y muchas veces el uso de los recursos naturales para también acceder a esta repartija de dinero. Entonces, ¿cuál es el concepto principal de esto? Es que el Estado no genera riquezas. O sea, porque no es el rol de un Estado y es algo que no está en la naturaleza del Estado. O sea, el Estado no genera riquezas. Lo que puede hacer el Estado es generar un marco institucional, un ambiente en el que los ciudadanos, en que los individuos puedan generar riqueza. Entonces, ahí yo creo que hoy hay que entender por ahí y verlo en hechos históricos. Yo siempre insisto mucho en esto en Argentina, ¿no? O sea, entender cuáles son al fin y al cabo y al fin del día las políticas públicas que nos empobrecen más y más y cuáles son las políticas públicas que nos ayudan a crecer, a desarrollar nuestra economía, a desarrollar nuestra sociedad. Y yo insisto mucho en que lo que está más claro hoy es que, o sea, con socialismo prácticamente no se sale de la pobreza. O sea, con socialismo jamás se va a salir de la pobreza. El socialismo es todo lo contrario a lo que hay que hacer si uno quiere salir de la pobreza. Porque pues la ideología es una ideología que termina convirtiéndose en una fábrica de pobres, ¿no? Vemos que termina siendo una fábrica de pobres en un mundo que hoy está mejor que nunca. Hoy el mundo conoce de niveles de desarrollo, de bienestar, de calidad de vida, de beneficios, de soluciones para la vida humana, para hacer más liviano el día a día, con inventos y muchas facilidades. Y sin embargo, vemos que hay países en los que se aplica el socialismo y eso parece que es otro mundo. O sea, parece que uno no vive en ese mundo en el que todo está mejor que nunca. Y ahí hay un par de autores que a mí me encantan, me parece que hoy traen un mensaje distinto, un mensaje muy bueno, que son Joan Norberg, obviamente, que escribió un libro bien reciente que se llama Los grandes avances de la humanidad y nos muestra precisamente esto, ¿no? Los avances que ha habido a lo largo de la humanidad y cómo esos grandes avances se dan precisamente en los países y en los entornos en los que se respeta la libertad económica, política, individual, el Estado de Derecho. Entonces creo que lo que hay que apuntar es ahí, ¿no? Entender cuáles son las políticas públicas que generan riqueza o que hacen que los individuos puedan generar riqueza y las que no. Y sobre la riqueza creo que hay que hacer también mucho hincapié porque, como decíamos al principio, es algo que estos líderes mesiánicos, estos líderes caudillistas utilizan mucho, ¿no? Primero porque la demonizan la idea de ser rico, ser rico es malo, pero tiene esa hipocresía de la que hablábamos también, y que terminan siendo los más ricos del mundo y de la región. Y hay que entender cómo la riqueza se crea. O sea, la riqueza no se distribuye, la riqueza se crea. La riqueza puede ser creada y la riqueza de hecho es creada. Yo siempre insisto en este número que lo da Norberg, de hecho, de cómo prácticamente más del 50% de la totalidad de la riqueza que hay hoy, en este momento, en el mundo, fue creada en los últimos 30 años. O sea, es como que por ahí pensar e interpretar cómo tuvimos un mismo planeta Tierra que giró y giró y giró durante 4.500 millones de años con los mismos recursos, y es recién a partir de un momento puntual,
a partir de lo que es la revolución industrial, hace 250 años atrás, que los seres humanos y las mentes humanas tienen la posibilidad de hacer algo productivo, algo bueno, algo que termina cambiando y beneficiando al mundo, a toda la humanidad, incluso a los más pobres, con esos recursos que estuvieron en el planeta durante tanto tiempo. Entonces, prácticamente en este sentido, creo que la historia de la humanidad a lo largo del tiempo nos termina demostrando que los individuos necesitamos libertad de pensamiento, libertad económica, libertad política, al fin y al cabo libertad para que cada uno de nosotros pueda inventar, para que cada uno de nosotros pueda usar al máximo su creatividad, o sea, el potencial mental, que cada uno lo pueda desarrollar al máximo para dedicarse a inventar, a crear, a generar riqueza nueva, puestos de trabajo nuevos. Y creo que ahí hay una cuestión puntual, de la que hablamos también el otro día en una de las charlas, sobre el tiempo. O sea, cómo los gobiernos socialistas terminan yendo en contra y faltándole el respeto al tiempo de los individuos, que termina siendo lo más valioso que tenemos cada uno de nosotros, nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque en socialismo, prácticamente, o sea, la gente no tiene tiempo a dedicarle no sé, a imaginar, a inventar, a pensar en cómo puede hacer un iPad mejor o cómo puede hacer un micrófono que no tenga, no sé, lo que sea, el invento que sea, que pueda beneficiar y mejorar la calidad de vida humana, o inventos como medicinas, o dedicarse a investigar. ¿Por qué? Porque esas personas, en socialismo, están pensando qué van a comer esta noche, ¿no? Están pensando qué le van a dar de comer a sus hijos mañana, si va a haber electricidad, si va a haber agua, a qué hora va a haber agua. O sea, es como que en socialismo uno no tiene tiempo para pensar y para desarrollar y para generar los grandes avances de la humanidad de los que hablaba Norbert. Uno tiene que, yo siempre digo, en socialismo no se vive, se sobrevive. Y esa es una de las cuestiones que tenemos que entender hoy en América Latina para dejar de elegir y para dejar de seguir el pensamiento dentro de la academia, dentro del mundo intelectual también y político, de dejar de seguir este tipo de ideologías que fracasan, ¿no? Porque terminan nada más beneficiando a muchos de los políticos que terminan acatando y tomando el poder a partir de estas ideas. Entonces, sobre esta cuestión de la riqueza que veníamos hablando, yo quiero que hagamos un paréntesis bien importante, y esto es algo que yo creo que muchos de ustedes lo conocerán, a Ludwig von Mises, un economista austríaco, que fue dentro de los pensadores más importantes de la idea del liberalismo, de la idea de la escuela austríaca. Mises hablaba de lo que llamó el dogma de Montaigne, ¿no? Y Montaigne decía que los pobres eran pobres porque los ricos eran ricos. O sea, no entendían nada prácticamente de cómo funcionaba el mundo y de cómo funcionaba la riqueza, y que la riqueza se generaba al fin y al cabo. Y esto es algo a lo que también recurren mucho los socialistas, un argumento a lo que dice, no, la concentración de la riqueza. No, esa gente tiene la riqueza porque produce esa riqueza. O sea, si hay personas que hoy están en pobreza, es porque tienen gobiernos encima que no los dejan salir adelante. O sea, si vemos un mundo que progresa y que hace 250 años, y a partir de la revolución industrial todo cambia. O sea, no nos olvidemos que los seres humanos vivimos prácticamente el 99% de nuestra existencia en pobreza extrema. Antes de la revolución industrial, es decir, antes del auge del comercio, antes del auge del capitalismo, más del 85% de la población mundial vivía en pobreza extrema. 85% de la población mundial. Es decir, que hasta las personas más pudientes en ese momento, lo único que les quedaba cuando se enfermaban, por ejemplo, era la plegaria. No les quedaba otra opción. O sea, no había antibióticos, no había sistema de cloacas, no había agua potable, no había nada de todas las cosas que hoy tenemos en día, de las que podemos acceder muy fácilmente, y que muchas veces se dan por sentadas. Y estas son cuestiones que, lo que hablábamos recién, agua potable, electricidad, ¿no? Antibióticos, alimentos de producción en masa, todas cosas que al fin y al cabo terminan en escasez en los sistemas socialistas. Es como que, si uno lo compara, se va dando cuenta cómo en socialismo hay involución, en socialismo se va para atrás. En socialismo se vive como se vivía en la etapa preindustrial, ¿no? Previa a la revolución industrial. O sea, en vez de llevarnos adelante, nos lleva para atrás. Entonces esa es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Y yo siempre insisto en esto del dogma de Montaigne, porque me parece muy interesante cómo se plantea, ¿no? Esto de decir que el pobre es pobre porque el rico es rico. O sea, ahí es prácticamente como decir que
que el enfermo está enfermo porque el sano está sano, ¿no? Como que no tienen nada que ver. O sea, son dos cosas que no tienen nada que ver. Algo totalmente incongruente. Entonces, entender cómo la riqueza se crea y cómo hoy los seres humanos tenemos todo lo que tenemos, los inventos que tenemos sillas, tenemos celulares, tenemos relojes, tenemos agua potable en una botellita, todas cosas que muchas veces damos por sentado, gracias a la mente humana, ¿no? Gracias a la mente humana que creó cosas que no existían con recursos que existieron durante millones y millones de años. Entonces, la riqueza, el concepto que siempre insisto en que por ahí quede claro, es que la riqueza se genera, o sea, la riqueza no se distribuye. Por ahí a mí me gusta dar ese ejemplo de la torta, ¿no? O sea, pensar que tenemos esta torta chiquita que viene a representar la riqueza en un país, la riqueza en una economía, y lo que hace el líder socialista es agarrar esta torta chiquita y repartirla en pedacitos cada vez más chicos, y llega un momento de la historia en el que se da cuenta que desapareció la torta, no hay más torta. ¿Por qué? Porque la repartió, redistribuyó, regaló la riqueza que había y además le puso un pie encima a la gente que producía y generaba y era la encargada de aumentar el tamaño de esa torta. Entonces, la idea es aumentar el tamaño de la torta, generar un ambiente en el que la gente pueda producir, pueda generar, pueda crear, y se lleve cada vez partes más grandes de la torta por el esfuerzo personal, por la cultura del trabajo, y no tener una torta que al fin y al cabo va a desaparecer, ¿no? Y entender siempre, y yo insisto muchas veces, ¿no? Esto de ser pobre, ¿dónde? O sea, porque no es lo mismo un pobre en Cuba que una persona pobre en países como, no sé, Suiza, Estados Unidos, si queremos decir algún caso. O sea, el pobre en Estados Unidos vive con todos los lujos, o sea, todas las necesidades básicas cubiertas. O sea, no es una persona que tiene que hacer filas para esperar que les dé un pedazo de pollo, un pedazo de pan, un pedazo de carne. No. O sea, es una persona que puede acceder a antibióticos, que puede acceder a todo, que tiene hasta televisión, que tiene aire acondicionado, todo. Y un pobre en Cuba, que insisto, más del 85%, creo que prácticamente el 90% de la población en Cuba se encuentra en pobreza extrema. Y todavía hay gente que insiste, a mí me pasa mucho por ahí en los debates en la tele en Argentina, dicen, no, porque el sistema cubano funciona, yo fui a Cuba, el último con lo que me dijo, yo fui a Cuba y en Cuba se vive muy bien. Y yo le dije, sí, habrás ido a Cuba, pero te habrás quedado en la casa de lo que manejan y lo que tienen el poder, o sea, de los militares que están en la cúpula de poder. O sea, porque si ves la Cuba real, o sea, es devastadora. Y es lo mismo que pasa acá. Es exactamente lo mismo que pasa acá. O sea, porque es aplicado de manual, termina siendo prácticamente una filial más de lo que es el marxismo cubano, ¿no? Y parece ser que, no sé, que hoy Caracas no es la capital de Venezuela, sino que es La Habana. O sea, a lo que hemos llegado. Y no solamente por cómo se ha aplicado el sistema y se ha hecho prácticamente lo mismo acá, sino por la presencia, y como insistía antes, de lo que es el sistema cubano, el sistema de vigilancia cubano y el G2 cubano, que es el órgano de inteligencia de los hermanos Castro en Cuba, y cómo se ha extendido a lo largo de las distintas instituciones en Venezuela y en América Latina. A mí a veces me pasa que lo digo en Argentina, ay, no estarás exagerando un poco, no sé, no. Así siempre. Entonces creo que hay que generar conciencia sobre esto, ¿no? Creo que es importante generar conciencia sobre esto y sobre el rol también de los emprendedores y del ambiente en el que los emprendedores pueden generar más. O sea, en un ambiente donde se respeten sus derechos de propiedad, algo que ustedes, porque yo insisto mucho en que Vente Venezuela, o sea, yo sé que va a ser la clave para el cambio de este país, para la salida de este país, del régimen que hay hoy acá, pero también para la transformación, o sea, para ese día cero. O sea, lo que están haciendo ustedes es un trabajo que va a transformar el país. Y a mí lo que me encanta, lo que me parece fascinante es la juventud que ustedes tienen acá, los liderazgos que ustedes tienen en Vente. A mí me parecen importantísimos y además porque yo siempre insisto en esto, o sea, son un partido que tienen principios, que tienen valores y que tienen además constancia. Desde el momento cero tienen constancia, sus líderes tienen constancia en lo que dicen, en el mensaje. O sea, no cambian sus principios y sus valores por cargos regionales, no lo hacen. Y eso es al fin y al cabo lo que va a representar el cambio y la dirigencia del país que viene.
Porque Venezuela va a salir de esto. Yo insisto mucho en que cada uno de ustedes va a tener un rol fundamental. Entonces, por ahí, para ir cerrando y por ahí para abrir a preguntas, yo creo que lo más sano y lo más importante es que, o sea, tarde o temprano los gobiernos a lo largo de la región, a lo largo de América Latina, faciliten el surgimiento de empresas privadas, que faciliten el entorno empresarial, el entorno de respeto por la propiedad privada, que dejen de expropiar las empresas que quedan. Y que dejen de agobiar con impuestos altos. Bueno, ustedes tienen todas las bases, ustedes tienen, digamos, y eso es lo que a mí más me gusta. O sea, me gusta todo de Vente, pero una de las cosas que más me gusta es que saben lo que hay que hacer. O sea, es que tienen claro lo que hay que hacer para que Venezuela sea un país próspero. Y principalmente convertir a Venezuela en la República de Venezuela. Más que nada. También me gusta insistir mucho en el rol que viene a representar también la mujer hoy en día dentro del movimiento de lo que es Vente Venezuela. Tienen una líder que es excepcional, y que yo estoy segura y lo sé que va a ser la primera presidenta mujer de este país, que es María Corina Machado. Porque va a hacerlo, hay total seguridad de que va a hacerlo, y yo insisto mucho en que ustedes son los partícipes de este cambio y van a tener cada uno un rol fundamental en este cambio, y son mis héroes, acuérdense siempre de eso, son mis héroes, y en Argentina llevamos mucho el mensaje de lo que están haciendo ustedes. Así que a seguir con fuerzas, y gracias a todos y cada uno de ustedes por lo que están haciendo, porque su lucha, yo insisto, no es solamente por Venezuela, es por toda América Latina, por una América Latina libre.